Hola, vamos a estudiar hoy un nuevo tipo de unidades para medir los ángulos. Esas unidades son los radianes. Tenéis en la fotocopia de la teoría la definición de lo que es un radián y la relación entre los radianes y los grados. Nos dice que un radián, un ángulo de un radián, es un ángulo central que intercepta sobre la circunferencia un arco de longitud igual al radio. Eso significa que si yo tengo una circunferencia y trazo un ángulo central, eso significa que el vértice del ángulo está en el centro de la circunferencia. Si yo trazo el radio, que coincida con el semieje positivo de abscisas para que coincida con el origen de los ángulos, y trazo sobre la circunferencia un ángulo, un arco que mida lo mismo que el radio. Es decir, si aquí tengo 3 centímetros, aquí 3 centímetros, ya veis que me ha quedado un poco pequeño, tenía que ser un poquito más grande. Si aquí tengo 5, pondría 5 sobre la longitud de la circunferencia y así sucesivamente. Cuando el arco es igual que el radio, el ángulo que estamos definiendo sería un ángulo de un radián. Si para un ángulo de un radián tengo un arco igual que una vez el radio, cuando tuviera 2 radianes, el arco sería 2 veces el radio. Cuando tenga 3 radianes, el arco sería 3 veces el radio. Y en general, la longitud del arco va a ser el ángulo en radianes por el radio que tenga la circunferencia. Esa es la relación entre el arco y el radio. Importante que esto solamente es cierto cuando el ángulo, quiero decir, está en radianes. Si está en grados, no es correcto. Podemos utilizar esta relación para obtener una manera de transformar los ángulos en radianes en grados y viceversa. Para un ángulo concreto, para un arco concreto del que sepamos la longitud, podemos calcular el ángulo correspondiente. Y ese arco va a corresponder con una longitud total de la circunferencia. Si yo pongo la longitud total de la circunferencia, la fórmula me dice que es 2 por pi por r, sería el ángulo correspondiente a una vuelta completa por el radio. Si de aquí despejo el radio, despejo el ángulo, pasando el radio dividiendo al otro miembro, nos quedaría así y simplificamos para obtener 2pi radianes. Una vuelta completa entonces correspondería con 2pi radianes. Eso significa entonces que si yo tengo 0 grados, lógicamente serán 0 radianes, y si tengo 360 grados serían 2pi radianes. Esta parte de aquí la tenéis en la fotocopia, pero luego a partir de aquí deberíais copiarlo en el cuaderno. Ponéis título y copiáis esta parte. Entonces una vuelta completa son 360 grados, 2pi radianes. La mitad de una vuelta completa, que serían 180, serían pi radianes. Si yo divido otra vez por la mitad, tendría 90 grados y tendría la mitad de radianes. Y aún puedo dividir otra vez por la mitad, tendría un ángulo de 45 grados, que sería la mitad de radianes. ¿Vale? 362 pi, la mitad en grados, la mitad en radianes, la mitad en grados, la mitad en radianes, la mitad en grados, la mitad en radianes. Y todo este ángulo de aquí serían 1, 2, 3 cuadrantes, serían 3 por 90, 270 grados, y también sería 3 por pi medios, que serían 3 pi medios radianes. Esas relaciones hay que sabérselas, las que están escritas en el diagrama. Y nos faltaría entonces ver cómo se pasa de radianes a grados y de grados a radianes, es decir, cómo cambiamos de unidades. Pues como siempre que cambiamos de unidades, lo que podemos utilizar es un factor de conversión. Podría utilizar cualquiera de las relaciones que tengo en el diagrama anterior, y entonces de todas ellas la más sencilla es esta de aquí, que es lo que voy a utilizar como factor de conversión. Por ejemplo, si yo tengo 30 grados, pues eso serían 30 grados por el factor de conversión. Como los grados los tenemos multiplicando, los pondríamos dividiendo, y multiplicando pondríamos los radianes correspondientes. Aquí lo que se hace es simplificar, quitaría los ceros, simplificaría entre 3 y me quedaría pi sextos radianes. Eso significa que 30 grados son pi sextos radianes.
hay veces que no necesitamos hacer el cambio porque podemos relacionar un ángulo con otro del que ya sepamos las radianes que le corresponden. Por ejemplo, el ángulo de 60 grados sería 2 veces 30 grados y lo único que tendría que hacer sería multiplicar el ángulo de 30 por 2. Si uno no se da cuenta, pues con un factor de conversión saldría igual. Si yo ahí simplifico, me quedaría entonces que 60 grados son pi tercios radianes. Estas dos relaciones que estoy escribiendo es importante sabérselas porque el ángulo de 30 y de 60 se utilizan mucho. Entonces hay que saber lo que está en el diagrama escrito de antes y además estas dos de aquí. He hecho dos cambios de grados a radianes. Vamos a ver cómo pasamos de radianes a grados. Para pasar de radianes a grados tengo dos opciones. Que me den el ángulo de esta manera. Es decir, que me den el ángulo en radianes y que aparezca pi en la expresión. O que me digan que el ángulo es de 2,45 radianes, por ejemplo. Nos dan el ángulo en radianes, pero no tengo pi. ¿Cómo hacemos en el primero? Pues lo que voy a tener en cuenta, en lugar de utilizar un factor de conversión, es que estos pi radianes, sabemos por lo que hemos visto antes, que son 180 grados. Así que eso sería 180. Y sustituyo simplemente 7 por 180 partido por 4. Si yo aquí simplifico, me quedaría 45 grados y lo único que tendría que hacer sería multiplicar. Y me quedaría un ángulo de 315 grados. Si por el contrario me dan un ángulo que sea 2,45 radianes y no está expresado en función de pi, pues lo que tendría que hacer sería utilizar un factor de conversión. Entonces, multiplico aquí. Ahora, como tenemos los radianes multiplicando, porque esto serían radianes, tendría que poner los pi radianes dividiendo y el ángulo correspondiente en grados multiplicando. Y ahora cogemos la calculadora y calculamos. Fijaros que la calculadora está en grados. Hacemos la operación entonces, 2,45, lo multiplico por 180 y lo divido por pi. Pi en esta calculadora está aquí, no ponemos 3,14, ponemos todas las cifras decimales que traiga la calculadora, en mi caso con SIF y pi, veis que aparece pi en la pantalla. En todas las calculadoras más o menos está en este sitio, o sea que la encontraréis fácil. Si le damos al igual, eso serían 140 grados y pico. La tecla de pasar a grados, minutos y segundos, os recuerdo que está aquí. Entonces, redondeando los segundos, me quedaría 140 grados, 22 minutos. Y como vamos a redondear a los segundos, serían 29 segundos.